Es que un día como hoy, pero ya de hace muchos años, muchos, llegó un visitante, un cambio a la Ciudad de México. Un día como hoy, llegó la luz, el alumbrado público a la ciudad, lo que cambió la vida nocturna. Fíjense, se creía que en la noche era pura perdición, inseguridad, crimen. 1881, las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para el júbilo de sus habitantes. Uno de los impulsos más importantes con la llegada de Porfirio Díaz fue la creación de plantas generadoras de energía para hacer llegar la electricidad a la Ciudad de México. La noche era sinónimo de inseguridad, inmoralidad y perdición. Ya había iluminación en las calles, no quiere decir que no hubiera. Ya había lámparas de aceite y lámparas. Se cambió. Por aquí está el registro. Miren, el conde de Revillagigedo inauguró el 4 de abril de 1790 1,128 faroles de vidrio con lámparas de hoja de lata, con mecha alimentada por aceite de nabo, sostenidas por unas lámparas llamadas pies de gallo, alumbrado que se reforzó 60 años después, en 1849, con 450 lámparas de trementina, las cuales dieron luz limpia y más blanca y más intensa a las calles de la ciudad. Fueron aumentadas a 1,000 en 1855. Pero de todos modos no se prendían, no funcionaban, en fin. Hasta que llegó la iluminación. Ya hay una plaquita en la calle de Uruguay. Esta fue la primera calle de la ciudad en tener iluminación eléctrica, que ya se prendía automáticamente todas y que ya daban una luz más amplia. Es una impresión tremenda para ellos, imagínate. El júbilo, que la gente iba de alegría a ver cómo se veía la ciudad de noche. ¿Eh? Y es que parece mentira, pero pasa uno de día en una calle y pasas de noche y es otra. Así es, sí. Pero no podía la gente disfrutar de el centro nocturno porque te saltaban. Pero ¿cuál centro nocturno? Entonces no había centros nocturnos. Bueno, del centro en la noche. En la noche, claro. Sí, en la noche la gente se guardaba en sus casas. Sí. Y no salían a la calle. Cualquier esquina era buena. Peligroso, lodoso, salubre. Por eso había leyendas de fantasmas. Cállate, podías pisar cualquier cosa si no había luz. Sí. Y cometer el error, Dora. Los caballos. poco atractivo, pero sí ha de haber sido un espectáculo deslumbrante para muchos habitantes de la Ciudad de México, para emergencias, para reuniones familiares, para las parejas románticas. Pues sí fue un poquito disruptivo porque ya no tenían la complicidad de la noche, pero finalmente fue un gran avance. Y cambió, como tú lo mencionaste, cambió totalmente la Ciudad de México. Cambió la industria, cambió la actividad en casa, cambió los comercios. Yo creo que florecieron también, porque no es lo mismo ir a la tienda de la esquina o ir a la farmacia, a la botica en aquella época, en la tarde, que en la noche para una situación urgente. En fin, inyectó economía y fuentes de trabajo. Yo creo que también eso se vio ampliamente favorecido por esta situación. La economía y todo su impacto en la sociedad, hasta las familias más sencillas contaron con esta posibilidad.
cafés, teatros, empezaron a tener un horario más amplio para atender a la gente que ahí se presentaba. Pues lo vemos ahora, miren, no sé ustedes, pero para mí sí era una fiesta ir a ver la iluminación de colores. Sí, sí, muy atractivo. Además, un punto de reunión familiar, porque los niños no iban solos. El poder descubrir hasta los héroes de la independencia, cuanto menos darte una idea con sus nombres, identificarlos por las características que formaban. Y en Navidad ni se diga. Las iglesias también, yo creo que se vieron favorecidas. Todo fue un impacto que repercutió en todas las actividades de una ciudad. Y después de ahí a provincia, que estaba un poco marginado de esto, poco a poco también se fue extendiendo al resto de la República. Los letreros luminosos cuando empezaron a llegar, ¡ay, qué atractivos eran! Hipnóticos, sobre todo para los que venían de provincia, Agustín. De hecho, con la llegada de la luz a la Ciudad de México, se inventa eso que se llama la urbe. ¿La qué? Cambia la ciudad, la urbe, y la iluminación. París, llamada la Ciudad Luz, fue precisamente por ese contexto, por ese suceso. Se transforma todo el sentido de la tradición y se inicia la verdadera modernidad. La modernidad de las ciudades, porque no era una luz que entrara en todas las zonas de la Ciudad de México, sino empezaron del centro hacia la periferia. Pero esa iluminación le dio el sentido de haber llegado a la modernidad. Eso que entendemos ahora se transforma muy rápidamente por celulares y todo esto, pero el impacto que encender las calles de la Ciudad de México provocó fue el suceso de sabernos contemporáneos del mundo. Esa modernidad la cantaron los poetas, esa modernidad la cantaron los cronistas, esa modernidad nos equiparaba con la Ciudad Luz, de la cual Porfirio Díaz era un admirador permanente de la cultura francesa. Eso fue la transición de las lámparas de aceite de nabo, como dice, de trementina, o del famosísimo aceite de las ballenas, que fue un imperio marítimo norteamericano y que llegó a todas las zonas del mundo. La transformación de iluminar las calles, solo eso, de iluminar las calles, le dio un sentido verdaderamente de vanguardia, porque como decíamos, ya sabíamos dónde pisábamos y podíamos equiparar la noche con su belleza, la ciudad colonial mexicana, con su impacto, con este sentido de entrar a la vanguardia. Pues es que donde yo crecí, por ejemplo, la luz era muy básica. Había luz. No había apagadores, eso sí, bueno, había, pero todos apagaban girando el foco o aflojándolo. Sí, después vino una cadenita. Exacto. Una cadenita. Pero lo que había era aparatos. Tráete el aparato, decían. ¿Qué es eso? Decía uno, ¿no? El aparato era un mechón al que se le echaba petróleo y se le prendía. Y tenía una mecha muy gruesa de algodón, pero era muy gruesa porque dependiendo del grosor era la luz que brindaba y lo que duraba. No había luz en las calles, entonces mojaban un olote en petróleo y lo prendían y eso te daban para que caminaras por las calles. Pero hacía mucho humo, duraban mucho tiempo prendido y no se apagaba con el viento, pero dejaba negro, o te dejaba negro la nariz por todo lo que aventaba. Sí. No sé si sería muy tóxico que respiráramos eso. Seguramente sí, porque ya era material quemado, independientemente que fuera de origen natural. Pues eso era lo que se estilaba. Toma tu olote, lo mojabas y vámonos a la vereda. Oye, ¿y en qué momento desaparece aquel que gritaba por las calles, las 9 y todo sereno? Recuerdo que iba con una como Todo ha lamparita. desaparecido. Todavía hay en algunas colonias que pasa tocando el silbato por las esquinas. Bueno, en mi barrio todavía hay. Sí, en el mío también, todavía existe el sereno. Y yo crecí con ese sonido en la colonia Guadalupe Tepeyac, porque pasaban, iniciaban su rondín
exactamente cuando se prendía la luz. Las 8 iniciaba, yo recuerdo, las 9, porque a esa hora tenía que meterme en mi casa. Ya no tenía permiso para seguir jugando en esas altas horas de la noche. Y aún en este momento, afuera de mi casa, en el barrio donde vivo, pasa el sereno. Y es una añoranza muy grata para mí, porque me conecta de inmediato, no solo con la infancia particular, sino con la infancia social, con mi padre, con mi madre, con mi familia en general, que escuchaba yo el sonido de las 8 y todo sereno, e iban con su gabán, porque había dos tipos de serenos, el de bicicleta y el que iba caminando. Entonces es una figura emblemática en el sentido urbano, en el sentido particular de la Ciudad de México. Todavía, sí. Aunque ahora lo que hay son guardias en algunas colonias de entre los vecinos que se salen a vigilar, armados, dispuestos a agarrar a quien rompa las reglas, porque ya están cansados de lo que está ocurriendo. Víctor Morán, buenos días. Es chistoso. El centro tuvo las primeras calles alumbradas y a más de 100 años las calles están obscuras en la actualidad. El gran toque de luz por Nikola Tesla. No, hombre, estas luces están más brillantes que nunca. Ahora la gente pone sus propios alumbrados, son muy baratos. Y las parece de día en muchas calles. Sí. Ahora hay unos reflectores. Cada casa hay unos reflectorazos ahí. Sí, pero ahora hay no gastan. Muy blancos, Mario, muy como de equipo, sí, como de cancha de fútbol. Ángel Urraza, por ejemplo, todos los vecinos pusieron faroles cada 10 metros. Es deslumbrante la calle. No, pues el centro histórico, yo no sé si ustedes lo recorren como yo. Está iluminado, está seguro. Muy iluminado. Salvo excepciones, ¿no? Sí, hay callecitas que además las rompen los vecinos. Rompen la luz, el foco, pues. No sé si serán los vecinos o qué situación. Pero en general hay muy buen alumbrado. En los jardines, oye, los jardines no aquí todos. De San Fernando, todos esos del centro, tienen muy buena iluminación. No todos, en algunas colonias, creo que en la Venustiano Carranza empezaron con unas lámparas de pie que no son altas, sino redondas. Sí. Y esas dan iluminación muy buena, porque las altas tapan los árboles o lo que sea. Y odio las que salen del piso. En Alemania sé que están prohibidas, Dora, pero a mí me caen muy gordas esas que están en el piso, que no, ¿para qué alumbran? Y son caras, no es fácil instalarlas, por su costo. Y por otro lado, pues se prestan para situaciones incómodas, la verdad. A mí tampoco me gusta. Si me lo pones en una calle, en una avenida, como señalamiento, posiblemente me ayude. Pero en las aceras, en muchos comercios también se ve, Maneli, como que es una forma de atraer a la gente. Y no vivimos en un lugar con situaciones extremas como para alumbrar el piso. Sí, no, a mí tampoco me gusta. De las lámparas que tú mencionas en la delegación Benito Juárez, en una época ibas y lo solicitabas y te las instalaban gratuitamente, esas grandotas. Ah, chis. Te ponían, sí, en la Benito Juárez sí hubo esa. Y tú pagabas la luz nada más ya, de ahí en adelante. Ni eso, no, estaban en la vía pública, en los postes grandísimas, eran unas lámparas. ¿Te ponían el poste y la lámpara? Sí, o aprovechaban los postes que ya había, y a determinada altura, sí. Hay calles en la Colonia del Valle que ves la hilera de alumbrado y se debió precisamente a la delegación. Gabriel Mancera, tienes razón. Sí, pero esta otra calle, Patricio Sanz. No, Pilares también lo tiene. Uh-huh. Sí, fue una gran campaña de la delegación.
y eso abatió mucho la delincuencia. Y lo he visto, la luz que tú mencionas, la he visto con una cubierta especial en las aceras, porque no en cualquier banqueta lo pueden instalar. Y eso sí lo pagas tú, es muy costoso, porque hay que romper o hay que abrir la banqueta que te pone en la delegación, la alcaldía, y instalar un piso especial. Pues a mí me caen muy gordos, encandilan, no se me hace que funcionen, y los usan que para iluminar a veces fachadas de edificio, cosas, pero sé que están prohibidas en Europa ya todas ese tipo de luces.